van saliendo, y apareció ahí publicado el decreto, el DNU 457 del año 2020, que estableció superpoderes presupuestarios ilimitados para el presidente. Y este es un muy buen ejemplo de lo que hablamos de la concentración de poder. Fíjense que siempre las leyes de presupuesto han establecido ciertos márgenes de reasignación de partidas para el presidente. Desde el 1994 en adelante, en general, fue hecho por las leyes de presupuesto anuales, es decir, cada vez que se sancionaba un presupuesto, se establecía ahí qué margen de acción tenía el presidente como para reasignar partidas. Después, como saben, con la reforma constitucional en sí, es el jefe de gabinete, en teoría, quien ejecuta el presupuesto nacional y quien ejerce la administración general del país, aunque sabemos, por supuesto, que en la práctica, dentro de nuestro presidencialismo, el jefe de gabinete es una figura que hace de las veces de otro ministro o secretario del presidente, más que tener autonomía política, ¿no? Y esto es por un simple hecho de que el presidente lo designa y lo remueve. Después, en el año 2006, durante la administración del presidente Kirchner, se sanciona ahí la modificación sobre la ley de administración financiera, que era una ley de los 90, pero que estructuraba todos los sistemas de administración del presupuesto público, de los sistemas de control público, y se establece ahí la posibilidad de que el jefe de gabinete reestructure las partidas presupuestarias en un 100% del presupuesto. Y así estuvimos 10 años. Entre los años 2006 a 2016, tuvimos este esquema de la ley de administración financiera donde el jefe de gabinete podía, por decisiones administrativas, reestructurar todo el presupuesto. Cuando llega la administración de Macri, ahí en 2016, se modifica. Igualmente el primer año, como había un presupuesto que ya estaba aprobado desde la administración anterior, siguió siendo un año con un alto nivel de reestructuración presupuestaria. La reestructuración alcanzó al 41% del presupuesto, pero era en gran medida porque hubo que modificar lo que ya venía sancionado por un anterior gobierno en 2015, y eran todos esos años de alto nivel de reestructuración. Pensemos, cuando digo esto de los porcentajes de reestructuración, que nuestra Constitución establece que el poder de sancionar el presupuesto es un poder que tiene el Congreso. Es decir, bajo el esquema de nuestra Constitución, el presidente tiene iniciativa legislativa exclusiva en la formulación del presupuesto, es decir, solo él puede presentar el presupuesto, no puedo yo venir como legislador y presentar un proyecto de presupuesto, pero distinto es que el poder de sanción lo tiene el Congreso. Esto es como reflejo de lo que establece también nuestro modelo constitucional, que es el de Estados Unidos, donde también es el Congreso el poder o el órgano que establece el presupuesto, sanciona, decide los gastos, y esto en función de un principio básico, que primero la tributación se impone con representación, aquel famoso principio que dio lugar a la revolución en Estados Unidos, el no taxation without representation. Es decir, tiene que haber representación del pueblo para poder imponer, ya sea impuestos o también impuestos de sangre, ¿no? Es decir, por eso es que nuestra Constitución marca que es la Cámara de Diputados la que tiene exclusivamente iniciativa sobre las contribuciones y sobre el reclutamiento de tropas, porque uno sería el impuesto dinerario y el otro el impuesto de sangre. Y son estos mismos representantes del pueblo los que deciden el gasto. Eso es lo que marca nuestra teoría constitucional o nuestro esquema constitucional, en el cual el presidente se tendría que en principio limitar a aplicar los gastos o ejecutar los gastos que el Congreso decide. Ahora sabemos que en la práctica constitucional nuestra eso es bien distinto. Como digo, se fueron adquiriendo estas facultades, pero primero eran hechas por las leyes de presupuesto anual, después se establece en la ley de administración financiera esta facultad amplísima, en la época del kirchnerismo, 2006 a 2016, una década estuvimos así,
El primer año de Macri hay una reestructuración alta, como digo, del 41, pero se hace una reforma de la ley y una limitación. Y se establece que se lleva al 7,5% de reestructuración sobre el volumen presupuestario, después al 5% a partir del ejercicio 2018. Es decir, siempre se sigue reconociendo la posibilidad de que el presidente reestructure el presupuesto, pero en un volumen mucho menor. Cuando comenzó esta administración en diciembre, se sanciona la ley de emergencia, y en la ley de emergencia se establece nuevamente una modificación sobre la ley de administración financiera que figura como temporaria, porque lo que marca es que retrotrae para el ejercicio a lo que estaba vigente para el ejercicio 2017, así que vuelve al porcentaje del 7,5%. Era un retroceso respecto de los límites que se habían impuesto, pero no era uno tan grave. Además, tenemos que considerar que Argentina hoy no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, en la medida que la ley más importante, como sabemos se le llama la ley de leyes, que es sancionada por el Congreso, no está, no hay ley de presupuesto, eso implica que haya muchísima más discrecionalidad del Ejecutivo. En teoría, bajo la ley de administración financiera, si uno no sanciona un presupuesto, puede reconducir el presupuesto del año anterior. Pero la reconducción del presupuesto implica que uno repite las partidas ordinarias, es decir, aquellas partidas que no son de obra pública especial ni extraordinarias, sino que se repiten todos los años, uno la puede repetir y solo gastar eso. Fíjense que este es un modelo bastante más generoso que el de otros países, volviendo de nuevo al modelo constitucional nuestro, como es el de Estados Unidos, y lo menciono para hacer una comparación sobre por qué se concentra nuestro poder institucionalmente. En Estados Unidos rige el sistema del shutdown, es decir, cuando el Congreso no sanciona un presupuesto, directamente no hay presupuesto. Es decir, si el Congreso no llegó el final del periodo fiscal y el Congreso no sancionó un presupuesto para el año fiscal siguiente, no hay presupuesto, y que no haya presupuesto significa que no hay gobierno, se cierra el gobierno, eso es lo que significa el shutdown. De hecho, ha pasado en años anteriores, pasó en la presidencia de Bill Clinton, pasó en la presidencia de Obama, que se produjo este shutdown porque el Congreso no aprobó el presupuesto. Y desde luego uno podría decir, bueno, pero vamos a ser tan drásticos que si no hay presupuesto vamos a cerrar el gobierno. En verdad, lo que se hace es dejar algunos servicios esenciales, pero los empleados públicos se los manda de vuelta a su casa, se cierran parques nacionales, se cierran muchísimas instituciones, porque es una forma de decir, el Congreso no ha autorizado el presupuesto y por ende el gobierno tiene que cerrar. Lo mismo respecto a la autorización de deuda. Si el gobierno no autoriza la emisión de deuda, entonces el país entra en default porque no puede endeudarse más. En teoría nosotros también tenemos la misma cláusula. Si ustedes ven nuestra Constitución, además de la facultad del Congreso de sancionar el presupuesto, también corresponde al Congreso arreglar los pagos de la deuda interna y externa de la Nación, y corresponde al Congreso aprobar los empréstitos de la Nación, es decir, aprobar la emisión de deuda. En la práctica no lo hace, y sobre esto tenemos que ir también. Pero digo, este sistema del shutdown que como tiene Estados Unidos, que parece tan duro, y uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el sentido de que el gobierno cierre? Y el sentido sobre todo es de destacar el rol y el poder que el Congreso tiene. Es una forma de decir, si acá no hay aprobación del Congreso, por ende no hay presupuesto y no hay gobierno. Entonces lo que hace es poner una regla muy dura para fortalecer el poder institucional del Congreso. Y por eso es que, obviamente, cuando estas situaciones han pasado del shutdown, rápidamente se entra en una negociación para poder restablecer el presupuesto y así restablecer el funcionamiento del gobierno. Acá, por el contrario, como les digo, se hace la reconducción. De hecho, hoy no hay un presupuesto sancionado en el año 2020, sino que tenemos una reconducción del presupuesto del año 2019, que primero utilizó
el presidente esa facultad del 7,5% para reestructurar, después que, como los presidentes en Argentina tienen la facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, pueden no solo reestructurar partidas dentro de los límites que establece el Congreso, sino que además dictan decretos de necesidad y urgencia ampliando los límites y el monto de erogación del presupuesto. De hecho, este decreto, este DNU 457, lo que hace primero es precisamente eso, amplía el presupuesto. Es decir, un presupuesto que en teoría, por no estar sancionado, solo puede ser reconducido respecto de lo que era el 2019, ahora se amplía a partir de una decisión por decreto de necesidad de urgencia. Pero lo que hace más grave, esto de la ampliación ha sucedido antes, bajo el gobierno de Macri también hubo ampliaciones de presupuesto por DNU, en el gobierno de Cristina también hubo ampliaciones de presupuesto por DNU, pero lo más grave que hace ahora el DNU es volver a la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias de forma ilimitada. Es decir, vuelve al 100%. Y esto es, creo, muy grave y lo debemos dimensionar por dos motivos. El primero, el contenido en sí mismo, es decir, la discrecionalidad para reasignar que vuelve a estar en manos del Ejecutivo. Había costado mucho tiempo salir de ese esquema de lo que establecían las leyes de presupuesto anual, salir del esquema de los superpoderes presupuestarios ilimitados, limitar esa facultad de reasignación de partidas a solo el 5%, para que tuviéramos ese retroceso al 7,5% y ahora lo tuviéramos al 100%. Por eso es que el lunes cuando yo vi esto, de inmediato lo publiqué. Habían publicado los medios el decreto, pero lo publicaban sobre todo por el tema de la ampliación del presupuesto, diciendo se amplían las erogaciones en tanto dinero, pero no hablaban tanto de lo que era la facultad de reasignación de partidas. Por eso lo planteé a la mañana ahí, a la tarde lo planteé en la reunión de bloque, que había otros temas para discutir, y dije, este es un tema que tenemos que discutir y sentar un posicionamiento. Y bueno, a partir de eso decidimos hacer un posicionamiento más amplio, convocamos a conferencia de prensa al día siguiente y después lo expusimos como uno de los temas de la sesión que tuvimos ayer, que por cierto les pido disculpas que ayer no pude estar, que es lo que habíamos originariamente programado, pero porque justo tuvimos la convocatoria de esta sesión de la Cámara de Diputados. Y por eso es que ven ayer en La Nación esta etapa fuerte ofensiva de la oposición sobre el decreto de superpoderes, o hoy sale en Clarín o en los otros medios. Es decir, lo que estamos cuestionando es el que se vuelva una facultad de reasignación presupuestaria ilimitada, esto es que el presidente dicte el gasto del Estado sin la necesidad del consentimiento del Congreso. Pero hay una cuestión institucional aún más grave que está ahí. Y es que todos los límites que se habían puesto antes sobre la reasignación de partidas, ya sea los límites de los presupuestos anuales, como fuera el límite de la ley de administración financiera, aun cuando fue ilimitado, ese carácter ilimitado de la facultad de reasignación de partidas estaba establecida por ley. Siempre fue establecida por ley, o por ley de presupuesto anual, o después por la ley de administración financiera, aún durante la época del kirchnerismo, es la ley la que decía tiene facultades ilimitadas el presidente para reasignar o el jefe de gabinete. Lo más grave ahora es que la remoción de esos límites para reasignar ya no ha sido hecha por ley, sino que ha sido hecho por un decreto. Y por eso digo, acá es grave por dos motivos. El primero por el contenido en sí y el hecho que el presidente decida por su sola discreción el presupuesto. Pero el segundo, institucionalmente más grave, es que esto no ha sido hecho por ley, sino que el presidente mismo se sacó de encima los límites que tenía sobre reasignación de partidas. Y esto es un precedente
institucionalmente muy grave, y no solo sobre el tema del presupuesto, porque es una utilización muy perversa de un decreto de necesidad y urgencia. Ustedes piensen que esta es una materia que está delegada por el Congreso, es decir, el Congreso tiene la facultad de sancionar el presupuesto, delega esa facultad en el presidente, le impone ciertos límites a cómo el presidente debe ejercer esa delegación, ya sea el 5%, o aún con la ley de emergencia que nosotros cuestionamos, la votamos en contra, pero salió aprobada y estableció el 7,5%, fue el Congreso el que por su voluntad le impuso el 7,5% al presidente. Pero ahora, la delegación que el Congreso hace y los límites que el Congreso impone sobre el ejercicio de esas facultades delegadas, el presidente dice, no, yo no me quiero someter a esos límites, y entonces suspendo la vigencia de la ley, por decreto suspendo la aplicación de la ley, y decido sin límites cómo gasto. Esto es de una gravedad enorme, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y por eso, por eso la preocupación que ha generado. Uno me podría decir como atenuante, bueno, si uno va y lee el artículo 4 de este decreto, en verdad dice que la reasignación tiene que ser por motivos vinculados a la emergencia sanitaria. Bien, pero no es un gran atenuante eso, porque todo el gasto que hoy el Estado hace es fundado en la emergencia sanitaria. Es decir, si implementamos el ingreso familiar de emergencia, por lo bueno o no que pueda ser, yo de hecho presenté el proyecto de ingreso básico universal de emergencia que el gobierno en cierto grado luego tomó, pero es un gasto de 80.000 millones de pesos que es decidido en nombre de la emergencia sanitaria y que solo el presidente decide cuánto, cómo, a quién y por cuánto tiempo. El programa de asistencia a la producción y el trabajo, que es todas las transferencias que se hacen a las empresas para pagos de salarios, que es un volumen de recursos enorme. El presidente decide cuánto, a quién, cómo, por cuánto tiempo. Las compras que hace el Ministerio de Desarrollo para la protección alimentaria, en la que hemos visto sobreprecios en las semanas pasadas, es el presidente el que decide cuándo, cómo, a quién, por cuánto tiempo. Todo por decreto. Entonces, todas las medidas que no son solo medidas sanitarias y de salud, sino todas las medidas de protección económica y social a nuestra población durante la pandemia, son decididas por decreto. Ahora se estima que las medidas, el paquete de estímulo fiscal o el paquete de ayuda fiscal que Argentina tiene es el equivalente a 6 puntos del PBI. Esos son 6 puntos del PBI que el presidente, en nombre de la emergencia sanitaria, por sí solo decide por decreto sin intervención del Congreso. Y si antes tenía límites en cuánto podía reasignar partidas, hoy no las tiene porque tiene una facultad para reasignar el 100%. En otros países han sido los congresos, han sido los parlamentos los que se han reunido para decidir esos paquetes de estímulo, para decir qué hace el Estado en protección de los ciudadanos. Este es una ejemplificación, es un ejemplo que me parece, el del DNU 457, que es muy útil, que ha venido esta semana para mostrar cuál es la concentración de poder. Y es el más gráfico, digamos, el más evidente. Pero en sí todas las decisiones que ha habido por la pandemia, que yo no les digo que estén en desacuerdo con, no les digo que estén en desacuerdo con el programa de asistencia a la producción y el trabajo, ni que estén en desacuerdo con el IFE, pero hay un margen para que la ciudadanía representada en el Congreso pueda discutir si eso se otorga, de qué modo, a quiénes, por cuánto tiempo, o simplemente se presentan otras medidas alternativas. Yo al comienzo de la pandemia había marcado, cuando fue el primer decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que en verdad si uno se atiene a lo que la Constitución marca, la Constitución dice dos cosas. Primero, que
los derechos solo pueden ser reglamentados por ley, ¿no? Artículo 28 de la Constitución establece los principios de legalidad, razonabilidad. Los derechos pueden ser reglamentados, pero de forma que no se altere su ejercicio, es decir, la reglamentación no puede ser tal que termine anulando la vigencia del derecho, pero además esa reglamentación debe ser hecha por ley. Principio de legalidad, solo la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos. Bueno, acá un derecho tan básico como fue la libertad de circulación y tan elemental fue reglamentado por decreto. Y fue reglamentado y restringido de una manera muy severa. De hecho, nuestra Constitución establece que la libertad de circulación, su restricción se hace a través de la figura del estado de sitio. Esto estoy diciendo algo que pasó el 20 de marzo, pero lo traigo a colación porque en ese momento, me acuerdo que yo publiqué sobre este tema, sobre el asunto de que debía ser hecho a través de estado de sitio o que debía requerir intervención del Congreso, porque solo el Congreso puede declarar el estado de sitio cuando está en sesiones, el presidente puede hacerlo solo cuando el Congreso está en receso. Y la respuesta ahí de muchos fue, bueno, pero es una medida esta que todos estamos de acuerdo, que la cuarentena total se tiene que dar. Y es cierto que tenía alto apoyo popular y que la oposición también apoyó y dijo, bueno, hay que avanzar en la cuarentena. Pero el punto es que cuando nosotros consentimos que se concentre poder, aún para algo en lo que estamos de acuerdo, después también ese poder lo sigue ejerciendo el presidente para otras cosas en las que podemos no estar de acuerdo. Ayer fueron sometidos al Senado, en la sesión que tuvo el Senado, 20 decretos de necesidad y urgencia dictados durante estos días. Y bueno, hay algunos decretos sobre los que nuestro interbloque presentó dictamen en disidencia, porque, por ejemplo, uno fue el de la prohibición de los despidos, que podemos tener distintas opiniones y hay que discutirlos, pero en algún momento se discutió la ley antidespidos que el presidente anterior había vetado, porque había dicho es inefectivo eso como mecanismo para proteger, lo que hay que hacer es otros mecanismos para compensar y hacer que se conserve la obligación de preservar el empleo. Por dar un ejemplo, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, pero son temas que debe discutir el Congreso. O el DNU que cerró las fronteras y prohibió el ingreso de los propios argentinos al territorio nacional. En principio es un derecho básico de los ciudadanos el poder regresar a su propio país, y aquí no se pudo ejercer. Está bien, pueden estar justificadas los motivos de por qué no transitoriamente, pero otra vez fue solo el presidente el que lo dictó. Y así se sometieron, como digo, 20 decretos de necesidad y urgencia. Nosotros presentamos un proyecto, días atrás, 28 diputados del Interbloque Juntos por el Cambio, en el que buscamos modificar el trámite de control para los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que se dictan por legislación delegada. Estas son dos figuras que son constitucionales, sí. Es curioso que la reforma del 94, que tenía como objetivo limitar el hiperpresidencialismo, en teoría tenía ese objetivo de limitar el presidencialismo, pero fue la reforma constitucional que reconoció los decretos de necesidad y urgencia y reconoció también la posibilidad del Congreso de delegar facultades en el Poder Ejecutivo. Por supuesto hay quienes dicen, bueno, esto había que hacerlo porque en la práctica ya se estaba dando, entonces esto fue una forma de darle cauce, de constitucionalizarlo. El fallo Peralta de la Corte Suprema en 1990 ya había convalidado los decretos, entonces esto era una forma de reglamentar los decretos de necesidad y urgencia, entonces esto era una forma de reglamentarlo. Ahora, lo cierto es que la Constitución los reconoció y con eso le dio un poder legislativo al presidente enorme. Ciertamente muy distinto del que posee aquel en nuestro modelo constitucional, que es el de Estados Unidos, como decía, sobre el cual Alberdi se inspiró para hacer el modelo de la Constitución. Es cierto, igual que Alberdi dijo, que por nuestra cultura y demás, y esto es un tema que hay que abordar también,
había que acá tener un poder ejecutivo fuerte. Y entonces, de ahí esa famosa frase de darle todo el poder, pero dárselo a través de una constitución. Para eso se tomó, por ejemplo, el antecedente de la Constitución chilena de 1832, es decir, se creó acá un presidente con mucho poder, mucho más que el del modelo constitucional, pero eso lo hemos llevado al extremo con la reforma del 94. Claramente, como digo, lo de la introducción del jefe de gabinete de nada ha servido para limitar el poder del presidente, ni para crear un sistema parlamentario, ni semiparlamentario. No, el sistema es puramente presidencialista y sobre todo estas dos facultades legislativas del presidente, de hecho lo han venido a reforzar, la de los DNU y la de la legislación delegada. Es culposa la forma en que la Constitución lo reconoce, si ustedes ven, porque la Constitución dice que bajo ningún concepto puede el presidente emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Entonces parece esto está absolutamente prohibido. Pero, a continuación, le da el poder de que cuando no se puedan en circunstancias normales hacer el tratamiento de las leyes, puede entonces emitir decretos con carácter de necesidad y urgencia. O sea, te digo terminantemente que no, pero podés hacerlo. Eso es el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. El 76, que es el de la delegación, es igual. Dice la Constitución, está prohibida la delegación legislativa en el presidente, salvo en materias de emergencia y administración. Y que decimos, bueno, ¿y qué es emergencia y qué es administración? Y cualquier cosa. Si cuando dictamos la ley de emergencia, bueno, el Congreso dictó con nuestra oposición, pero cuando el Congreso dictó la ley de emergencia en diciembre, se hicieron unas 9 delegaciones de facultades, se dictó la emergencia económica, financiera, energética, sanitaria, de lo que se les ocurra, se puede dictar emergencia y bajo ese concepto otorgar poderes al presidente. Por eso que el presidente ha podido hacer todo durante la pandemia a partir de decretos de necesidad y urgencia sin la necesidad del Congreso. Y entonces se llamó al Congreso solo para lo que hicimos ayer, que fue dar la exención de ganancias para los trabajadores de la salud y para los agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque en lo tributario no puede sino actuar el Congreso. Lo tributario es una de las medidas vedadas, una de las materias vedadas para el presidente y los decretos de necesidad de urgencia, y después nos quieren llamar para el tema del impuesto a las grandes fortunas, porque es otra cosa que el presidente no podría imponer por decreto. Pero entonces se ha ampliado de tal modo el poder del presidente que el presidente hoy puede legislar solo. Ahora, ¿cómo llegamos a esto y por qué tenemos esto hoy? No es solo para cuestionar que haya un ánimo de quien gobierna de concentrar más poder, porque capaz que eso está dentro de la naturaleza humana también, pero es cómo hemos establecido los mecanismos institucionales para permitir que eso suceda. Uno con lo de la reforma, ¿no? Y otro es con el procedimiento, y a esto voy con lo del proyecto que presentamos, que es el procedimiento para el control. La Constitución dice que tiene que haber un procedimiento de aprobación de los decretos. Se presentó el proyecto, la ley que hay hoy, que es la ley 26.122, es un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2006, que fue un proyecto muy en favor del Ejecutivo. Es decir, ella en el Senado presentó un proyecto cuando el marido era presidente, y fue un proyecto muy en favor del Ejecutivo. Porque, ¿qué dice básicamente? Que una vez que el decreto es dictado, que el jefe de gabinete lo somete a consideración del Congreso dentro de los 10 días, que es lo que dice la Constitución, que se produce el dictamen de la comisión bicameral, que es lo otro que pide la Constitución,
pero en la parte de reglamentar la aprobación dice que ese decreto que es dictado sigue con validez hasta tanto las dos cámaras del Congreso lo rechacen. Entonces, fíjense, si el Congreso no lo trata, el decreto igual sigue teniendo validez, lo cual viola el artículo 82 de la Constitución, que dice que no puede haber sanción ficta de las leyes. La voluntad del Congreso siempre es explícita, nunca puede ser tácita o implícita. Entonces, si no se lo trata, sigue con validez y por ende tiene jerarquía legal, eso es inconstitucional. Si una Cámara lo aprueba, pero la otra lo rechaza, igual sigue teniendo validez. Fíjense que un proyecto de ley cualquiera, que es enviado al Congreso, si una Cámara lo rechaza, ese proyecto queda desechado y ni siquiera puede ser vuelto a tratar en el año. En cambio, un decreto de necesidad y urgencia que se envía al Congreso y una Cámara lo rechaza, sigue teniendo jerarquía de ley. Entonces, en este país es más fácil legislar a través de un decreto de necesidad de urgencia que legislar estableciendo una ley. Entonces, obviamente esto hace que se concentre más poder en manos del presidente, y como salvo que las dos cámaras rechacen el decreto sigue teniendo jerarquía de ley. Esto, si lo traducimos a nivel del poder político, podemos decir que un presidente que tiene una mayoría en una cámara al menos, es todopoderoso. No hay quien lo frene, no hay posibilidad de control sobre un presidente que tiene mayoría en una cámara, porque así consigamos mayoría en la Cámara de Diputados, frenemos un decreto, en la medida que no se puede reunir una mayoría en la otra Cámara para frenarlo, es imposible. Es decir, las mismas mayorías que servirían para impedir que un proyecto de ley fuera ley no sirven para impedir que un decreto sea ley. Y esto es una cuestión absurda dentro de nuestro diseño institucional. Entonces, lo que hemos planteado ahora, estos 28 diputados, y que ha salido como proyecto de Juntos por el Cambio, es modifiquemos esto y establezcamos que el decreto tiene que, para tener validez, ser aprobado por las dos cámaras. Es decir, se equipare la calidad del decreto a la calidad de una ley. Por supuesto que para modificar la ley también necesitamos la mayoría en las dos cámaras. Entonces, tenemos una dificultad práctica ahí, pero es equiparar los decretos, porque claro, es cierto que la Constitución los reconoció, pero también la Constitución estableció que fuera un mecanismo excepcional para establecer decretos con carácter de ley, y en ningún momento la Constitución dijo que tuvieran más peso, más facilidad de dictarse, ni más jerarquía, ni nada que las propias leyes. No estaba previsto que esto sucediera, de que el presidente estuviera suspendiendo la ley por decreto. Ese es el proyecto que hemos presentado. Y una reflexión más que quería hacer antes de abrir y que conversemos y atendamos todas las preguntas, acá veo que hay algunas en el chat, es que, por un lado, todo lo que estoy describiendo muestra que claramente tenemos un problema de diseño institucional, si es que consideramos que la concentración del poder del presidente es mala, ¿no? Hay un problema de diseño institucional que favorece que eso ocurra. Pero también creo, y venía reflexionando, tenemos un tema de cultura política que avala eso. Porque en verdad, aún con este diseño institucional, si el Congreso tuviera la fuerza suficiente y dijera, no queremos dejar que nos avasallen nuestros poderes, podría hacerlo. Si el Congreso tiene la facultad para derogar ese decreto, para impedir su ratificación, pero en la práctica tampoco lo hace, y esto es algo que debemos analizar. Uno me puede decir, bueno, sí, lo que pasa es que la mayoría de las cámaras, o de al menos una de las cámaras, es del mismo partido que es el presidente. Muy bien, y eso es cierto, y son mayorías coordinadas, que es cuando hay mayorías coordinadas, fortalece el poder del presidente o el poder del gobierno, pero también muestra que hay
poca vocación de los propios diputados o de los senadores por hacer respetar el poder que tienen. Y eso tiene que ver con una formación también individual respecto de la cultura institucional. Esto no pasa igual en otros países, no quiero hacer análisis muy específicos sobre cómo es la conducta de los legisladores en otros países, pero de nuevo en el modelo constitucional de base, y la idea era que no importa el partido al que pertenecían los miembros del Congreso, el Congreso sostiene su poder frente al del presidente. Acá eso no pasa. Entonces, de algún modo hay una decisión individual de un legislador que dice, no, prefiero resignar mi poder, pero tener deferencia para con el líder de mi partido. Yo no lo haría, ciertamente, ni que el presidente fuera de mi partido. No consentiría eso, porque me parece, siendo legislador, uno de los roles es preservar el poder que tiene el propio Congreso. Ese es el sentido. Y en esto tiene que haber disposición tiene que haber una voluntad del legislador y una voluntad del representante de custodiar su poder. También del ciudadano, pero sobre todo el representante. Me acuerdo cuando decía Montesquieu en El espíritu de las leyes que una república, que acá veo Berta comentó, está en riesgo la república. Bueno, una república funciona, dice Montesquieu, cuando los ciudadanos la aman. Es decir, tiene que haber virtud en la república, tiene que valorarse el sistema para que funcione. Si yo no valoro que haya república, no valoro que haya división de poderes, no valoro que haya representación, y difícilmente funcione, porque a diferencia de un régimen autocrático que funciona por la opresión, por el sometimiento, por el control y por la fuerza, este tiene que ser un sistema que funcione por la participación, por la defensa de los propios valores del sistema, si no, no funciona. Ahora, una cosa es si los ciudadanos mismos no lo valoran, pero si ya los propios representantes no lo hacen, ahí estamos realmente muy complicados. Veía hace unas semanas una encuesta de Poliarquía que hacía esta pregunta. Era interesante porque hacía justo esta pregunta. Decía, ¿usted considera que está justificada la concentración de poder a raíz de la pandemia? Lo preguntaba, ¿o considera que es necesario que el Congreso y la justicia funcionen para que haya más equilibrio? El 41% de los que respondió dijo que estaba de acuerdo con que hubiera mayor concentración de poder por la pandemia. El 42% dijo que no estaba de acuerdo, que era necesario que el Congreso y la justicia funcionaran para equilibrar el poder, es decir, muy repartido. Si ustedes lo veían cruzado a eso, segmentado por los votantes del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio en la última elección presidencial, la mayoría de los votantes del Frente de Todos respaldaba que hubiera concentración de poder. Esto puede significar dos cosas, o que los votantes del Frente de Todos son más tolerantes a la concentración de poder, o también de que, como es su presidente el que gobierna, tienen más confianza en que concentre el poder. Y del otro lado, los votantes Juntos por el Cambio, en más de las 2/3 partes, decían que era necesario que el Congreso y la justicia funcionaran para equilibrar ese poder. Claramente, los votantes que nosotros representamos quieren que haya esos equilibrios, en su gran mayoría. Ahora, y con esto cierro y abrimos la discusión, creo que esto nos tiene que dejar dos reflexiones. La primera, tenemos que revisar el diseño institucional si queremos limitar el poder. Si queremos evitar que haya concentración, hay que hacer una revisión a nuestro sistema institucional. De mínima, hay que modificar el procedimiento de control sobre los decretos de necesidad y urgencia, como lo hemos propuesto. De máxima, en algún momento hay que restablecer ciertos equilibrios en la Constitución para la división de poderes. Y por eso ejemplifiqué en cómo funciona en otros lados.
Y luego, además del diseño institucional, podemos tener un excelente diseño institucional, pero no va a funcionar si no hay mayor cultura de civismo. Es decir, si no logramos que se fomente esto que decía Montesquieu de la virtud en la República, el que los ciudadanos amen la República, participen de eso y defiendan. Si hay una alta aprobación sobre la concentración, y desde luego podemos algunos patalear sobre eso, pero no conmueve a nadie. Si cuando hay concentración de poder eso conmueve a la población que lo rechaza, y ese va a ser el mayor límite que el presidente tenga. Un presidente que hoy puede legislar por decreto sin necesidad de consentir por el Congreso y que con mayoría en una Cámara puede bloquear cualquier intento de control, el único control posible es que la ciudadanía reaccione frente a eso. Cierro con eso, gracias y hablamos lo que considero. Bueno, Alejandro, muy, muy clara tu exposición. Has tocado un poco de todos los temas que se han tratado en los últimos días, en las últimas semanas, especialmente con este tema. Y abramos, si te parece, a las preguntas que veo que están por ahí, que hay algunas que podemos ir haciendo desde ya. Preguntan, ¿es posible que un juez dicte la inconstitucionalidad de este DNU? En el momento que se hizo la pregunta, calculo que se refiere sobre el DNU, sobre ampliación de partidas presupuestarias, y dice, incluso si pasa el examen de bicameral de DNUs. Esto justo es algo que recién tratabas, sobre el tema de la justicia y, bueno, otros ámbitos de concentración de poder, por supuesto. Me parece que si uno va a una clase de Derecho Constitucional, hay toda una rama que le va a decir, en la Argentina el último garante, perdón, el último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema. Me suena un poco por este lado. ¿Es posible que se declare la inconstitucionalidad? Sí, es una pregunta muy buena y que por supuesto hemos estado discutiendo hacia el interior del bloque ayer y anteayer. Yo pienso lo siguiente al respecto. Los DNU tienen un procedimiento de control parlamentario que la propia ley establece. Y eso marca que primero debe haber primero hay un plazo de 10 días que tiene el jefe de gabinete para remitir al Congreso ese decreto, y después hay una reunión de la comisión bicameral para producir dictamen. A mi juicio, como hay un procedimiento establecido en la Constitución, eso un poco inhibe que haya acción judicial durante ese periodo. Hubo un proyecto presentado, por ejemplo, sobre derogación del decreto, porque es cierto que durante la época de Macri hubo un decreto que fue derogado antes de que se produjera ese trámite. Pero en principio para mí hay un trámite que establecer donde el Congreso primero tiene que decidir si ratifica ese decreto, si lo desecha, porque si el Congreso lo rechazara no tendría más validez, ¿no? En teoría. Esa es una primera consideración a hacer sobre este punto. La segunda consideración es si hay un caso judicialmente para presentarlo. Cuando Cristina fue y presentó por el tema de las sesiones virtuales en la Corte, fue muy cuestionada por el hecho de que no había un caso judicial, y la Corte, más allá de que le dio la razón en lo sustancial de que podía hacer las sesiones virtuales, en lo formal le dijo, esto no es una causa, no es un caso, no hay controversia, retírese. Esto hay que considerarlo acá porque en principio nuestro sistema de control de constitucionalidad establece que el control se da cuando hay un gravamen. Es decir, no se puede en Argentina hacer un control por la mera defensa de la legalidad o un control en abstracto sobre la constitucionalidad de las leyes. No, debe haber un caso donde haya un gravamen. Y como acá la ley dice que se puede girar partidas hasta un 7,5%, yo tendría que poder demostrar primero que excede ese 7, que ha habido giros en la práctica, ha habido giros o reasignaciones que exceden ese 7,5%, como para decir se ha generado un perjuicio por sobre lo que la ley establece. Como no conozco tampoco las cuentas del Estado, porque no hay un detalle tal que el gobierno nos informe sobre eso, tampoco puedo decir si se ha violado o no. Por eso es que exigimos también la presencia del jefe de gabinete, que debe estar mensualmente en el Congreso, y desde que
asumió en diciembre, no le hemos visto la cara nunca ni le conocemos la voz, pero para que venga y dé informes, explique cuáles son las reasignaciones que han sido necesarias y en función de eso lo podamos controlar. Tercera consideración sobre esto que presenta Alberto es si se podría judicializar aún pasando el examen de la bicameral y aún siendo ratificado por el Congreso. Y esto es interesante analizarlo en virtud de lo que decía que esta es una utilización muy perversa del decreto de necesidad y urgencia. Es decir, el decreto de necesidad y urgencia por la Constitución es para cuando normalmente no se puede seguir el tratamiento de las leyes, pero sobre una materia que el Congreso no ha regulado. Esto es un tema en el que el Congreso sí ha regulado, que hay una ley de administración financiera y que el Congreso ha delegado, que el Congreso establece los límites de la delegación, pero el presidente por decreto se remueve esos límites. En esto hay un antecedente, al menos, que ustedes recordarán, que es cuando fue el famoso corralón y la emergencia económica, que el Congreso había sancionado una ley, que era la ley 25.561 de emergencia económica, y luego Duhalde dictó un decreto de necesidad y urgencia, que era el 214/02, por el que cambió los términos de la ley de emergencia económica. Y ahí la Corte le dijo esto es inconstitucional. Fue el fallo Provincia de San Luis del año 2003, y uno de los argumentos que dio la Corte ahí fue que no podía el presidente cambiar por un decreto de necesidad de urgencia las bases de delegación que el Congreso había impuesto. Es básicamente lo que está pasando acá. El Congreso, más allá de todas las consideraciones políticas, el Congreso le dijo por ley, mire, usted puede reasignar el 7,5%, y si el presidente dicta un decreto para remover ese límite, está violando los términos de la delegación y eso es inconstitucional. Eso creo que podría ser por ahí el argumento más fuerte para el control sobre este DNU 457. Bien. Otra, si te parece, la siguiente es algo sobre coyuntura. ¿Se cuenta con la cantidad de votos en la bicameral para aprobar o voltear este DNU? No, porque, a ver, hoy la situación que tenemos es que en el Senado tiene mayoría el Frente de Todos. En diputados no tiene la mayoría per se, pero la suele tener junto con los aliados. Igual ayer me llamó la atención cuando se discutió esto en sesión, que algunos de los bloques minoritarios, por ejemplo el bloque que están algunos de los representantes de Córdoba, el interbloque federal que preside Ramón de Mendoza, fueron críticos sobre el tema del DNU, que son bloques que en general apoyan al gobierno y ayer fueron críticos con el tema del DNU. Supongamos que esa crítica pasara a más y a un respaldo para la no ratificación del decreto, que lo quiero ver, ¿no? Porque a veces estos bloques actúan, digamos, criticando el recinto, pero después a la hora de votar suelen no tener la misma conducta. Pero supongamos que ellos también se opusieran a la ratificación del decreto, como mucho lo que lograríamos es rechazarlo en una Cámara. Pero ahí vuelvo a lo que describí de la ley 26.122 que está vigente por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner. Que una Cámara rechace el decreto no le quita validez al decreto hoy. A mi juicio inconstitucional, hay que modificarlo, hemos presentado el proyecto para modificarlo, pero bajo esa ley hoy, aunque juntemos mayoría en la Cámara de Diputados y lo rechacemos, en la medida que el Senado no lo haga también, sigue siendo válido, y considero hoy absolutamente improbable que en el Senado se pudiera conseguir una mayoría para rechazar. Bien. Hay algo que creo que en gran parte has respondido, pero me gustaría empalmarlo con otras precisiones que por ahí vos podés dar. Acá dice, ¿imaginás que se trata de un hecho que hace vislumbrar más concentración de poder? Y por otro lado, mi pregunta es, ¿cómo vislumbrás el día de mañana, el día, digámosle, después de la emergencia, en ese intentar volver a una nueva normalidad que va a pasar, no sabemos cuándo todavía, puede ser dentro de meses o años? ¿Cómo ves ya dijiste muy claramente que el Congreso delega funciones en el Ejecutivo?
¿Y cómo hace ese Congreso para recuperar ese poder? ¿Cómo hace para recuperar en una cultura política tan alejada de, como lo pusiste, de ese... Claro, yo soy de la idea de que no hay que dejar pasar ni una. Es decir, el Congreso tiene que ejercer su rol, tiene que ejercer su potestad, porque en el momento que vos delegás una, como pasa con esto, delegaste una facultad y el presidente aprovecha de eso para autodelegarse otras, para removerse los límites que le habías impuesto. Para mí no hay que dejar pasar una, pero eso requiere, por supuesto, un Congreso muy activo, que es difícil. Anoche, por ejemplo, me hacían una entrevista ahí en la tele, en Crónica, en Pasos Perdidos, y me decían, bueno, pero usted quiere que el Congreso tome estas decisiones y no el presidente, pero ustedes no sesionan, han pasado 2 meses recién para que puedan sesionar. Es decir, hay elementos que justifican por ahí, o se usan de justificación para la concentración de poder, como es el decir, bueno, el presidente está ahí todos los días en Olivos, en la Casa Rosada, y ustedes se reúnen cada tanto. En parte tiene razón, en el sentido de decir, el Congreso tiene que estar activo permanentemente si quiere controlar. Es obvio que ha sido la propia mayoría la que también ha de algún modo impedido que eso suceda. Pero si el presidente estaba activo en la pandemia, también el Congreso tenía que estar activo sesionando el primer día en la pandemia y nosotros exigiendo este control, porque si no, dejamos ese resquicio de posibilidad a que digan, bueno, hacemos esto porque ustedes, a ver, no estoy especulando, lo dijo de hecho el presidente. El presidente en la entrevista que dio en C5N hace un par de días dijo, bueno, como ustedes saben, el Congreso no ha funcionado, no sabemos por culpa de quién, ciertamente por culpa nuestra no ha sido, y con eso dio fundamento porque él estaba haciendo los decretos en necesidad de urgencia, como diciendo, si el Congreso no funciona, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que gestionar la pandemia. Bueno, no hay que dar razones ni excusas para que eso pase, hay que estar activamente funcionando, y si el Congreso tiene que funcionar los 365 días del año para revisar, no solo revisar decreto por decreto, sino para discutir medida por medida, tiene que hacerlo. Cuando se hizo en Estados Unidos la aprobación del paquete de estímulo, lo aprobó el Congreso y se reunió el Congreso para hacerlo y votó el Congreso para hacerlo. Entonces, por eso es que también yo presenté lo del proyecto de las sesiones virtuales. No porque estuviera enamorado de hacer las sesiones virtuales, ni porque me parecieran lo mejor, ni porque no quisiera reunirme presencialmente, como por ahí lo quiere todo el bloque, pero porque cuando se dictó el 20 de marzo el aislamiento, era evidente que no íbamos a poder tener reuniones presenciales por cierto tiempo, por los impedimentos del aislamiento, entonces dije, bueno, no funcionamos así, hay que pasar a lo virtual. Y el 25 de marzo, 5 días después del aislamiento, presenté el proyecto para sesionar virtualmente. El asunto no es una discusión de lo virtual frente a lo presencial, sino de que el Congreso funcione. Y nosotros no podemos dejar que el Congreso funcione si no queremos dar motivos para que también el presidente concentre poder. Y cité aquello de los de hace 60 días casi con el estado de sitio, porque claro, si nosotros dejamos pasar algo por fuera del marco de la Constitución, porque tiene aprobación popular, porque mucha gente está de acuerdo, porque nos parece bien o demás, al no respetar, y en ese momento me acuerdo que algunos periodistas también me decían, bueno, pero usted, ¿tanto importa la formalidad, la solemnidad de cómo se dictan las normas? Sí, importa, porque en la medida que se vulnera la forma una vez, se vulnera en adelante y ya no tenemos límite ni control, y eso es lo que está pasando. Capaz que no fue tan grave, sí en la forma, digo, capaz que no fue tan grave en el contenido que se dictara ese decreto del ASPO, que después, del aislamiento, que después se prorrogara, pero este ahora sí es grave y permitimos que se utilizara el mismo mecanismo para hacer uno y otro. Bien. Bueno, y una ya vamos con las últimas preguntas, así vamos cerrando. Acá preguntan si la ampliación de partidas puede exceder lo previsto en la fuente de ingresos y recursos presupuestarios, generando obviamente un déficit fiscal, y si podría haber un plebiscito sobre esta ley que regula la revisión de los DNU, perdón. Si pudiera haber qué, Un un plebiscito. plebiscito sobre esta ley de Bien. revisión de los DNU. En lo primero, hoy tiene facultades
absolutas en lo presupuestario y en aún generando déficit, sí, porque primero puede reestructurar todo el monto del presupuesto bajo estas facultades del DNU 457. Es decir, dentro del presupuesto 2019 reconducido para 2020 y el monto que tiene, ese presupuesto es un dibujo, porque dentro de eso el 100% puede ser reestructurado. Si además quiere gastar más que ese dinero, puede simplemente establecer un DNU ampliando esa cantidad de dinero, aunque eso genere déficit. Las operaciones de crédito público que se están haciendo, hoy no se está tomando deuda. Bajo la administración anterior hubo cierta toma de deuda con los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, porque también la ley de administración financiera, el Congreso ha delegado a que el Ejecutivo pueda, cuando son organismos multilaterales que forman varios gobiernos, suscribir deudas sin autorización del Congreso. Y ahora lo que está haciendo el Ejecutivo es recurriendo a la emisión monetaria y a los adelantos transitorios del Banco Central, que hubo una autorización para hacer ciertas ampliaciones en la ley de emergencia y las otras las hace directamente por decreto también. Es decir, todas las facultades económicas del Congreso sobre presupuestos, sobre deuda, sobre emisión de moneda, que son todos incisos del artículo 75 de la Constitución y que corresponden al Congreso, hoy son en la práctica todas facultades absorbidas por el presidente. Sobre el tema del plebiscito, bueno, sí, la consulta popular es, para mí es un muy buen mecanismo para sortear el bloqueo legislativo, es decir, si hay diferencia entre lo que plantea el presidente y lo que plantea el Congreso tiene la posibilidad de ir a consulta popular vinculante sobre un proyecto de ley, esto es lo que marca el artículo 40 de la Constitución, y así sancionar una ley. El problema es que obviamente primero necesita tener la aprobación de las dos cámaras del Congreso, y hay que tener la voluntad política para hacer eso, ¿no? No es posible en nuestra Constitución, para considerarlo, la autoinstancia a referéndum. Es decir, si bien nosotros tenemos iniciativa popular por un lado y los ciudadanos pueden presentar iniciativas al Congreso, y por el otro lado tenemos consulta popular por la que el Congreso puede consultar a los ciudadanos sobre una iniciativa, pero no pueden los ciudadanos con una iniciativa propia someterla a referéndum para votarla, ni aún tras el tratamiento del Congreso, ni tras el rechazo del Congreso. Entonces, eso de que la soberanía es del pueblo, lo tenemos en la teoría, pero en la práctica de la Constitución no está. Perfecto. Acá hay una muy interesante sobre el tema de las provincias. Preguntan si las provincias que están gobernadas por nuestro partido siguen en sintonía a nivel nacional. ¿Te parece que estuvo mal de parte de nuestros gobernadores tomar casi las mismas medidas que a nivel nacional? Bueno, abrimos todo un mundo, ¿no? Si analizamos la situación de las provincias, yo lo voy a decir en términos generales. Me cuesta mucho opinar en particular sobre lo que se ha hecho en una provincia u otra sin conocer todas las medidas. Sí te puedo hablar de San Luis, donde por supuesto ahí es el máximo grado de concentración de poder. Ayer La Nación publicó su editorial que era San Luis, la democracia en cuarentena. Es decir, que todo lo que te estoy diciendo sobre concentración de poder, multiplicarlo por 1000, y eso es el ejemplo de cómo funciona la provincia de San Luis, ¿no? Donde no se dejaron entrar los diarios nacionales por decisión del gobernador, los varados en otras provincias no pudieron ingresar al territorio provincial ni pueden regresar a sus hogares, a pesar de que hay una norma nacional que lo establece, y con eso vulnera la jerarquía constitucional. Las actividades exceptuadas, como los productores agropecuarios que tienen permisos, no pueden ingresar. Entonces hay una violación de los derechos constitucionales flagrante. Hay estos casos de las provincias que cierran fronteras, toman atribuciones que no tienen, porque no pueden las provincias establecer aduanas interiores, ni pueden crear fronteras en los límites provinciales, y ya desde el comienzo, yo creo que el día 20 o 22 de marzo,
tuiteé eso, de que los gobernadores estaban infringiendo las normas de la Constitución al crear aduanas interiores, establecer fronteras, y todo en nombre de la pandemia. Así que si hablamos en términos generales, han pasado esas cosas. Me cuesta, como digo, por ahí analizar en particular cada una de las situaciones de otras provincias, pero sí me parece que ha habido un tema de exceso en el uso de facultades por los gobiernos, ¿no? Y que esto puede ser de distintos signos, ¿no? A ver, tanto lo que te digo en San Luis de que fue arbitrario lo del DNI por número par o impar para salir a comprar alimentos, porque la norma nacional te dice que podés salir a comprar alimentos cualquier día de la semana. Ahí se restringió que eran unos días sí, otros no. Una mujer salió en el día equivocado, la metieron presa, terminó muerta en la comisaría en circunstancias sospechosas, entonces fíjate a dónde puede llegar. Y como pasó también acá en la ciudad de Buenos Aires, donde por decisión del gobierno se dijo, se van haciendo razonamientos que naturalizan las restricciones. Entonces se dijo, bueno, los mayores de 65 son los que más expuestos están al virus, entonces son la población de riesgo, convendrían que no salga, corolario, te prohíbo que salgas, salvo que tramites un permiso. Ahora, lo bueno que por ahí pasó en la ciudad es que esa norma fue declarada inconstitucional a partir de que hubo una presentación en la justicia al respecto. ¿Y qué habla de importante esto? Que en la medida que haya una sociedad civil más fuerte, que la prensa denuncie los abusos del gobierno, que haya mayor independencia del Poder Judicial, todo esto habilita que haya mayor control y menos concentración. El problema es que eso no es el caso de las provincias en general. Muchas de las provincias del interior tienen esquemas de mucha mayor concentración de poder, donde no hay independencia de la justicia, donde no hay independencia de los medios de comunicación para trabajar, donde la sociedad civil no es fuerte, ni hay organizaciones no gubernamentales que sean fuertes. Entonces desde luego que eso permite que los gobernadores en su territorio concentren poder aún de manera más grave que la del presidente. Sin abrir juicio sobre alguno en particular, sí, por supuesto, sobre el gobernador de mi provincia, que tengo todo para documentar en detalle. Bueno, y algo más sobre el tema que me parece importante, y va, me parece, con respecto al caso específicamente de Cristina y la Cámara de Senadores, sí podrías ampliar sobre el tema de el funcionamiento, la garantía del funcionamiento de las cámaras del Congreso, si depende de la discrecionalidad del presidente de ambas cámaras. ¿El hecho de cuándo funciona? Exactamente. Específicamente Bueno, en este ahí, contexto de cuarentena, ¿no? qué bueno que planteen eso, porque es algo de lo que me vengo quejando también. A ver, la Constitución dice que hay un periodo de sesiones ordinarias, ¿no? En el Congreso de la Nación el periodo de sesiones ordinarias es el 1 de marzo al 30 de noviembre. En la Constitución antigua era más corto, era del 1 de mayo al 31 de octubre, se amplió en la reforma del 94, ahora tenemos 9 meses de sesiones ordinarias y 3 meses de receso. En teoría, en esos 9 meses de sesiones ordinarias uno fija los días de trabajo, es decir, fija los días de comisión, que son de martes a jueves, fija los días de sesión, que son los miércoles, y los miércoles debiera haber sesión. Ahora, de algún modo la cultura institucional del Congreso ha llevado a que eso no pase. Es decir, las que son llamadas sesiones de tablas ordinarias, no hay, pero no solo ahora. El año pasado no hubo ninguna, entiendo. Todas las sesiones que hubo fueron sesiones especiales, es decir, sesiones que se convocan por un grupo de diputados al efecto de tratar un tema determinado, y en el que le resta en gran parte la naturaleza del Parlamento, porque las sesiones especiales son sobre temas en particular. Entonces, si las pide la mayoría, limita a discutir solamente sobre eso. Y si las pide la minoría, la mayoría no va y la minoría se queda gritando sola en el recinto sin quórum. Pero no hay debate sobre los temas públicos.
La idea de que haya sesiones ordinarias o sesión de tablas regulares es que todos los temas que van teniendo dictamen en las comisiones o los temas que presenten sobre tablas los diputados para poner en discusión se hagan. Pero de algún modo se ha perdido la cultura institucional de hacer eso. Entonces, no se convoca las sesiones de tabla, pero para ser justo en esto debo decir, ni el año pasado las convocaba Monzó a las sesiones de tabla, ni este año las convoca más a las sesiones de tabla. Y eso limita gravemente el funcionamiento del Parlamento. Si uno fuera estricto a lo que marca la Constitución y lo que marca el reglamento, todos los miércoles debiera haber sesiones de tablas, ¿no? Pero esto que es lo que marca la Constitución y el reglamento, por ahí si lo planteas, muchos te pueden mirar como diciendo, este no entiende cómo funciona el Congreso, pero es como debiera ser. Bien, y ya para cerrar la última, hay una que me pareció muy interesante como un disparador relacionado con algo que dijiste sobre el tema de cultura cívica. La pregunta específica es: ¿qué debería pasar para que los ciudadanos argentinos amen la República? ¿Perderla? Y en el caso de lo que vos decías sobre cultura cívica y cultura institucional por la parte del Congreso, ¿cómo vislumbrás en el futuro cercano o más lejano el tema de construir una ciudadanía activa y participativa? Bueno, esto sí resume un poco lo que era la conclusión mía. Creo que hay dos vías para que podamos lograr un cambio efectivo en esto. Primero, necesitamos sin duda un diseño institucional distinto. Hemos llegado, tanto por la reforma de la Constitución en el 94 y con el Pacto de Olivos, y hay que analizar ese proceso también, con la posterior Ley 26.122 sobre los DNU, hemos construido un diseño constitucional o institucional que fortalece el poder del presidente y permite la concentración de poder. Primero en el gobierno federal y después dentro del gobierno federal en el presidente. Para bien o para mal, eso es el efecto que produce. Es decir, por ahí me parece que nos engañamos en las discusiones diciendo, no, bueno, se vulnera la Constitución porque lo que se quería es otra cosa y pasó esto. No, hemos diseñado un sistema que tiende a pasar exactamente eso. Es decir, con la Constitución como lo hicimos en el 94, más las leyes después que reglamentan, hemos generado lo que hay. Entonces hay que cambiar ese diseño institucional. Pero para que cambie ese diseño institucional tiene que haber un convencimiento ciudadano de que es necesario cambiarlo, funcionar de otra manera, equilibrar los poderes, distribuir facultades, lograr mayor control y demás. Y para que eso pase tiene que haber convicción sobre eso. Y entonces vuelvo a lo de Montesquieu. Para que la república funcione tiene que haber virtud en los ciudadanos amarla. Y eso no funciona simplemente por cambiar el diseño de las instituciones, sino que funciona por el convencimiento que haya entre los ciudadanos respecto de eso. Tiene un enorme rol en eso la educación, en la instrucción cívica que haya, desde las familias, desde la escuela. Se necesita el pluralismo ciudadano, esto que estamos haciendo, que nos juntemos acá en una tarde, todo un grupo, a discutir de esto, ponerlo de relieve y marcar la importancia de que esto se tiene que hacer, todo eso ayuda. Es decir, en la medida que uno use su poder de ciudadano, que es, digamos, salir a predicar sobre la virtud esa de la República, eso se va. Si nosotros, cada uno de los que estamos acá, mañana sale con el megáfono a la calle, o en esta época digital, sale a hacer sus publicaciones o posteos en Twitter, en Facebook, en otras reuniones que hace, decir, miren, necesitamos equilibrar el poder, bueno, eso se puede lograr. Es un tema de, dentro del pluralismo, triunfan las ideas que unos logramos a otros convencernos sobre su virtud. Bien, bueno, primero agradecerte y segundo, ahora para el cierre, le voy a pasar la posta a Gabriel Santagata, secretario general del partido de la UCR Capital. Buenas, muchísimas gracias Ale por tu tiempo, la verdad que fue una exposición brillante. Te recuerdo cuando viniste a nuestro comité en el barrio de San Telmo hace creo que unos 5 o 6 años,
ahí nos contaste que estabas caminando los caminos polvorientos de los comités de la provincia de San Luis para intentar presidir los destinos del partido en una provincia complicada. Finalmente eso se logró, creo que tenías 27, 28 años. Luego fuiste diputado provincial y ahora diputado nacional. Y menciono todas estas cosas porque en esta reunión se sumaron muchos jóvenes, algunos con militancia partidaria, otros con afición y laburo en las universidades públicas, y tener de ejemplo un militante, un dirigente, miembro de nuestro partido, con tu formación, que creo que a tu extenso vitae habría que agregarle el de constitucionalista también, que la peleó en un distrito recontra complicado, como el que vos mencionabas, y que logró imponer con 34, 35 pirulos en el Congreso varios temas de agenda aún en esta emergencia. Como mencionabas, en momentos difíciles era necesario, y ahí nos explicaste por qué, poder sesionar de manera virtual, imponiendo agenda en el Congreso, con el ingreso universal, todo en breves meses desde que asumiste, y además poniendo carnadura conceptual a todo el debate del control de constitucionalidad de alguna manera. La verdad que es un honor tener, y este es, se lo digo a todos, esto es parte de un nuevo recambio, este es el verdadero recambio generacional, que no es solamente un problema etario, sino de compromiso, de formación, y se pueden hacer las dos cosas, se puede militar, se puede formar, se puede capacitar, y nos pueden representar de la manera que nos está representando Alejandro. De esta manera, si te parece bien, Ale, pasarte por última vez la palabra para que puedas cerrar, y enormemente agradecido por tu tiempo y las explicaciones con nosotros. Recuerdo aquel día que estuvimos en el comité y charlamos, como decís, creo que sí, era yo presidente del partido, tenía 25 años entonces, o ahí cuando estaba ya por ser legislador en la provincia. Y es bueno que lo traigas a colación, desde luego ya algún día vamos a poder volver al comité a hacer una reunión ahí, no solo estas virtuales. Pero es bueno que lo traigas a colación a lo de San Luis. Justo ayer o anteayer Patricia Bullrich lo decía en un programa de televisión también. Porque por ahí cuando hablamos de estas cosas, de la concentración de poder, del avasallamiento, también nos puede provocar cierto desánimo, decir, bueno, así son las cosas y no podemos combatirlas. Pero por el contrario, creo que esto nos debe dar la fuerza para pelear. Y si de algo podemos servir los de San Luis, y veo que alguno ha entrado y ha participado, es para dar fuerzas en que eso es posible. Es decir, esto que decía Balbín de que es difícil ser radical, pero vale la pena hacerlo, bueno, allá aplica doblemente esa frase, ¿no? Porque es bien difícil ser radical, pero vale la pena hacerlo. Por años nos tocó estar en minoría. Cuando yo entré a la Cámara de Diputados en San Luis éramos solo 4 diputados. Y después poquito a poco fuimos mejorando la representación y pasamos a 8 y después a 12. Y yo llegué a ser presidente de un bloque de 15 legisladores, que llegamos en alianzas internas a tener la mayoría dentro de la Cámara de Diputados, que nos permitió condicionar. Y desde luego eso nos dio una tribuna para hablar de esto y hablar del control. El presupuesto en San Luis, que estaba limitado en un 100%, y limitado en un 100% de reasignación, logramos algunos años reducirlo a 25%. Sancionamos la ley de acceso a la información pública, que en San Luis era algo impensable, y hasta que logramos el año pasado ganar las elecciones en la provincia, ¿no? Y ganamos con un buen 47% del resultado, y en Villa Mercedes, que es lo que dijo Pato Bullrich, con el 53% de los votos. Es decir, que se puede establecer una cultura institucional distinta, se puede ganar elecciones con otro mensaje que sea consecuente con nuestros principios,
y se puede revertir también años de concentración de poder y de una cultura institucional tan fuerte como la que puede haber en una provincia como la mía, con una misma familia gobernando por 40 años. Aún así fuimos capaces de ganar las elecciones. Entonces, en ningún momento nos desanimemos, por el contrario, hay que recurrir a las herramientas que tenemos, a nuestra representación parlamentaria, al acceso a los medios, a estas discusiones de comité, también en cada organización que uno participe, y si puedo dejar algo como mensaje final es eso, esto que decíamos de la virtud y de cultivarla para amar la democracia y promoverla. Seamos militantes activos de eso, seamos militantes activos de ese control, militantes activos de los valores republicanos, y que esa es parte de la causa de nuestro partido. Así que yo les agradezco un montón por esta oportunidad, por la invitación, y ha sido muy bueno en esta tarde charlar con ustedes. Bueno, muchas Gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego.